Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más, otro vídeo de geometría analítica, y en esta ocasión vamos a ver qué es el producto escalar entre dos vectores, que se representa como un vector por otro vector. Quiero que sepáis que hay dos fórmulas o dos maneras de entender el producto escalar, y en este vídeo os explico las dos. ¿Queréis saber cómo? ¿Queréis entenderlo todo? Pues quedaos conmigo y dentro vídeo. Vale chicos, pues vamos a verlo con un ejemplo como siempre, que es esto del producto escalar. En el primer método ya veréis que es muy sencillito, y el segundo método me va a servir para resolver otros ejercicios como el ángulo que forman dos vectores mediante el uso de la fórmula del producto escalar. Entonces vamos a ver esto. El primer método o la primera manera de entender el producto escalar, el producto escalar es la multiplicación de dos vectores, ¿vale? U por V, ¿de acuerdo? Me van a pedir eso y me van a dar dos vectores y me van a pedir haya el producto escalar de dos vectores. Importante saber que el producto escalar es una medida, ¿vale? Producto escalar es una medida, por eso es escalar, ¿de acuerdo? Es decir, que no es un vector, es un número, una medida, una dimensión. Me podría dar producto escalar menos 6, menos 6 no, producto escalar 8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un número, esto es importante saberlo. Borro esto para que no nos liemos. Y el ejercicio que me dan, por ejemplo, es hallar el producto escalar entre los vectores u 2 menos 5 y v 3, 1. ¿Por qué no? ¿Vale? Producto escalar entre esos dos vectores. Bien, pues para hallar el producto escalar lo que vamos a hacer es, por el método 1, es multiplicar las componentes en x, ¿vale? Y sumarle la multiplicación de componentes en y. Es decir, u por v sería igual a, abro paréntesis, 2 por 3 más, acordaos que es un número, que no es un vector, no os confundéis con esto, menos 5 por 1, este por este. Opero esto y me quedaría 2 por 3, 6, más menos 5 por 1, menos 5, que es esto, se convierte en menos, ¿verdad? 6 menos 5 es 1. El producto escalar de esos dos vectores es 1. Bien, pues el método 2 atiende a la definición de producto escalar, que os la voy a decir. El producto escalar es la multiplicación de los módulos de dos vectores por el ángulo que forman entre ellos. Lo vuelvo a repetir, multiplicación de los módulos de dos vectores por el ángulo que forman entre ellos. Voy a hacer primero un pequeño dibujito para que lo entendáis gráficamente. Si yo tengo aquí un vector u y aquí un vector v, ¿vale? Que no tienen por qué tener, los he hecho con distinta dirección porque no tienen por qué tener la misma dirección, lo que hago es el módulo de u, es decir, esta dimensión, ¿vale? Por la dimensión del módulo de v, pero en la misma dirección que el de u. Por eso es por el coseno del ángulo que forman entre sí. Al ángulo que forman entre sí lo vamos a llamar teta, ¿vale? Y entonces, si os fijáis, estoy ahora en relación al vector v. ¿Cuál es el coseno del vector v? Como esto es un ángulo recto, esto es el coseno, ¿verdad? Esto es el coseno, es módulo de v por coseno de teta, ¿veis? Esto de aquí, esta medida es el módulo de v por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis, y esto era, esta dimensión es el módulo de u, ¿vale? Pues u por v, lo pongo ya aquí,
U por V, siguiendo el método 2, es igual a el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo θ, es el ángulo que forman los dos vectores. Bien, pues ¿cómo se calcula esto? Es más complicado, claro, porque tengo que hallar este ángulo gráficamente, ¿no? Tengo que hallar ese ángulo que forman esos dos vectores. ¿Cómo lo haría? Me he inventado estos números, no sé cómo de cómodo será, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Vale? A ver, yo me dibujo los dos vectores. Uno es el 2 menos 5. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este vector que me estoy dibujando aquí, esto sería 2 y esto es menos 5, ¿verdad? Y ahora tengo el vector 3, 1, que es 3 y aquí 1. Este otro vector, ¿verdad? Este vector de aquí es el 1, aquí es el 1, aquí es el 3, 1. ¿De acuerdo? Y me piden, y el ángulo que forman entre los dos, este ángulo de aquí, todo este ángulo es el ángulo θ, este ángulo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hallo ese ángulo? Pues fijaos que ese ángulo es la suma de este que le voy a llamar alfa más este que lo voy a llamar beta. Pues vamos a hallar primero alfa y beta. Bueno, no, antes vamos a ir resolviendo esta fórmula, porque el módulo es muy fácil. El módulo de este vector, si os fijáis, ¿qué era el módulo? El módulo es esta dimensión. Y esta la puedo hallar por Pitágoras. Sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz de eso, ¿no? El módulo de U es la raíz de 5 al cuadrado, de 25, más 2 al cuadrado, que es 4, es raíz de 29. Raíz de 29. Por el módulo de V es raíz de 10, porque es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, 9 más 1, 10, la raíz. Raíz de 10. Por lo tanto, vale, por coseno de θ. Vale, ¿cuánto es el coseno de θ? Pues lo vamos a hallar, lo voy a dejar aquí en blanco y lo vamos a hallar aquí. Vamos a ver cuánto es θ, entonces tenemos que hallar cuánto es alfa y cuánto es beta. Tangente, lo hago aquí, tangente de alfa es igual a 1 entre 3, 1/3. ¿De acuerdo? Y tangente de beta es igual a, esto es beta, ¿no? Beta es este de aquí, hemos dicho, pues la tangente de beta sería menos 5 entre 2. Pero lo voy a poner positivo. Lo voy a poner positivo porque a mí me interesa este ángulo en positivo. ¿De acuerdo? Que esto es 2,5. ¿Vale? Con 1/3, que es lo mismo que 0,33 o 3 periodos, ¿vale? Cogemos la calculadora y yo ya sé que alfa es la arcotangente de 0,3 periodo y beta es la arcotangente de 2,5. Cuando metáis esto en la calculadora me va a dar un ángulo y otro ángulo. Yo lo sumo lo que me dé alfa más lo que me dé beta y eso es θ. En la calculadora ponéis coseno de θ y aquí os va a dar un numerito, el que sea. Pues os aseguro, chicos, que si multiplicáis raíz de 29 por raíz de 10, que esto es lo mismo, ya lo sabéis, que raíz de 290 en la calculadora, por lo que me dé el coseno del ángulo θ, que es el ángulo este que habéis hallado, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Pues lógicamente esto, para saber que lo he tenido bien, me tiene que dar 1. Os propongo que cojáis estos dos vectores, os lo pongáis en el cuaderno y que con la calculadora vayáis haciendo con cuidado todas estas operaciones. Y me decís si os ha quedado 1 o no. Bueno, pues esto es el producto escalar. Hemos visto todo lo que necesitamos hasta ahora en relación a este tema, los dos métodos, y recordad que este de abajo,
que es un poquito más complicado, un poquito más complejo, no es difícil, un poquito más complejo, nos va a servir para resolver algunos ejercicios como el ángulo que forman estos dos vectores, aunque ya habéis visto que también por trigonometría lo podemos calcular. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo y nos vemos en siguientes. Adiós.